Compas se está conectando ya. En unos 10 segunditos ya empezamos. Ya solamente está la conexión del Zoom con el Facebook Live. ¿Estamos en vivo? ¿Empezamos? Bueno, muy buenas tardes a todas las compañeras, a todos los compañeros que están participando en este 27º Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Agradecemos la participación de todos los compañeros y compañeras, tanto de las distintas provincias de nuestro país, el Ecuador, de las organizaciones sociales, sindicales, de las organizaciones políticas que también están participando a través de esta plataforma del Zoom, pero también a través del Facebook Live que se transmite por las páginas de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, de Rupturas, Opción, la página de Seminario Internacional y En Marcha. Igualmente queremos dar un abrazo solidario, un abrazo revolucionario, combativo, a todos los camaradas y camaradas del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, a los compañeros de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, pero también a cada una de los partidos, a representantes de los distintos movimientos y organizaciones sindicales de América Latina y el Caribe que están participando en el 27º Seminario Internacional. Para mí personalmente es un altísimo honor el que me hayan invitado a participar como moderadora de esta primera mesa del 27º Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Y damos pues un saludo cordial, afectuoso, y esperamos que nos acompañen durante el día de hoy hasta la noche y también el día de mañana. Igualmente hacemos una cordial invitación para que nos acompañen, para que participen en el acto de aniversario del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, que se va a realizar el día de mañana a partir de las 5 de la tarde y que también se va a transmitir a través de las páginas de la Juventud Revolucionaria, Rupturas, Opción, Seminario Internacional y En Marcha. Con este saludo afectuoso que estamos dando, yo quiero dar inicio a la primera mesa de debate en la cual van a participar los siguientes compañeros y la siguiente compañera. Queremos expresar un saludo muy cordial, muy afectuoso, un agradecimiento profundo a los panelistas, a la panelista que están participando y que nos han dado a conocer sus ponencias. Va a participar en primer lugar nuestro compañero Rafael Méndez, representante de la Coordinadora Sindical Salvadoreña. Muchas gracias, República del Salvador, a través de sus dirigentes sindicales por estar participando en este seminario. A continuación vamos a tener la participación del compañero Ernesto Migone del Partido Comunista Revolucionario PCR de Argentina. Un abrazo fraterno y solidario para nuestros compañeros de Argentina. Posteriormente vamos a tener la participación del compañero Lenin Aguilar, que representa al Movimiento Unidad Popular del Ecuador y que está acompañándonos esta tarde. Bienvenido, Lenin. Un abrazo también fraterno y revolucionario, y también nuestra solidaridad por la reciente muerte de tu mamacita. Un abrazo profundo y solidario. Y nuestra compañera Maite González, dirigente, presidenta de Mujeres por el Cambio de la provincia de Pichincha, y quiero darle un abrazo fraterno, combativo y revolucionario. Nos llena de orgullo su participación, como militante también que soy, del movimiento de Mujeres por el Cambio de Ecuador.
Con esto yo quisiera, en primer lugar, antes de darles la palabra, dar a conocer cuál es la modalidad que va a tener estas mesas de trabajo. Queremos decirles pues a todos los participantes, a quienes están participando a través de las distintas páginas del Facebook Live y del Zoom, que la metodología que se va a aplicar en estas mesas de trabajo es la siguiente. Vamos a contar con 2 rondas de participación de los distintos panelistas. La primera ronda va a ser por un tiempo de 10 minutos, no más de 10 minutos. En ese tiempo, los compañeros y la compañera van a tener la posibilidad de hacer la exposición resumida, obviamente, de su ponencia, de la ponencia de su organización a la que representan. Luego de esta primera ronda, vamos a abrir un tiempo de participación de quienes están, digamos, en la plataforma del Zoom, pero también están a través del Facebook Live, con el propósito de que puedan hacer preguntas en el caso de quienes están en la plataforma del Zoom, pero preguntas de no más de 1 minuto. Y también pueden hacerlo, si desean, a través del chat del Zoom. De igual manera, a todos los participantes y las participantes que están a través del Facebook Live, pueden hacer también sus preguntas a través del mensaje del chat que tiene el Facebook Live. Posteriormente, entonces, y en el mismo orden de la primera ronda de intervenciones, vamos a dar la palabra a cada uno de los compañeros y de la compañera por un espacio de 3 minutos, en los cuales los compañeros tendrán la posibilidad de poder complementar la primera exposición, pero también dar respuesta a las inquietudes o preguntas que el auditorio, digamos, establecerá para cada uno de los compañeros y compañeras que hoy participan. No sé si sobre esta metodología está claro. Si está claro, entonces, por favor, me levantan la manito. Queremos también complementar esta información para las personas, compañeros y compañeras que van a hacer las preguntas o que quieren participar. Por favor, que puedan hacerlo a través de levantar la mano con los emoticones, las reacciones que están en la plataforma del Zoom, ¿no? Y de esa manera yo puedo también tomar en cuenta cuál es el orden de intervención que están solicitando cada uno de los compañeros o compañeras. Bienvenidos, bienvenidas. Realmente es un orgullo el poder participar en este seminario internacional. Queremos entonces a ustedes desearles muchísimos éxitos y señalar que este es un esfuerzo, esta es una tarea muy importante, muy alta, que la desarrolla el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador y que esperamos pues que todo lo que aquí se vaya a exponer va a aportar, digamos, a fortalecer el trabajo revolucionario que lo realizamos en cada uno de nuestros espacios. Como decíamos anteriormente, entonces, vamos a dar la palabra en primer lugar a nuestro compañero Rafael Méndez. Representa a la Coordinadora Sindical Salvadoreña. Muchas gracias y bienvenido. Tiene la palabra. Muchas gracias, compañera Cecilia. Es un honor también para nosotros como representante de la Organización Coordinadora Sindical Salvadoreña poder estar compartiendo algunas ideas, algunos planteamientos sobre este tema y tal vez tratando de aprovechar bastante bien el tiempo. Voy a resumir algunos puntos que hemos tratado aquí en la ponencia. Bueno, en primer lugar, siempre el saludo, un especial saludo a la Juventud Revolucionaria del Ecuador, al Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, que son los encargados, digamos, de llevar adelante este seminario que ya va en su edición número 27 y que es un aporte y nosotros le decimos que es una tribuna en la cual nosotros podemos expresarnos y tener un balance, digamos, de cómo está nuestra región, cómo está América Latina y el Caribe en cuanto a las luchas y a los procesos revolucionarios que se están llevando adelante por nuestras organizaciones sindicales, populares, revolucionarias, políticas, etcétera. Entonces, en cuanto al tema que trae este seminario,
nosotros decimos que está cabal, hay dos aspectos. Primero es las disputas interimperialistas y por el otro lado está la lucha de los pueblos, la lucha de la clase obrera. Creo que sobre esos dos aspectos es que se va a centrar como un tanto el seminario, porque hay que hacer un balance de cómo está nuestro enemigo y cuáles son nuestras fuerzas para poder enfrentarlo. Entonces, a partir de ahí, es importante fundamentar, podemos decir así, nuestro planteamiento acerca de lo que es el imperialismo, sobre todo porque el término imperialismo no lo usamos solamente nosotros los revolucionarios, sino que también lo puede utilizar cualquier persona que pertenezca o no a nuestra clase. De igual manera, hacemos una comparación como cuando se aclara, digamos, en los textos clásicos de que no es marxista el solo hecho de reconocer la lucha de clases, sino que tiene que reconocer la lucha de clases y reconocer también la dictadura del proletariado. Entonces, cuando hablamos del imperialismo, tampoco podemos decir que somos marxistas-leninistas si estamos considerando o nos desviamos en nuestros planteamientos en cuanto al análisis del imperialismo, porque actualmente, digamos, hay una gran confusión con ese término porque se cree de que hay imperialismos que son buenos y otros que son malos, que en esta coyuntura, por ejemplo, se debe de apostar por un mundo multipolar en contraposición a un mundo unipolar liderado por Estados Unidos y atacar únicamente a Estados Unidos o a Europa, pero dejando a un lado a los demás imperialistas, a las demás potencias imperialistas. De igual manera, creer de que vivimos en un capitalismo salvaje, pero que se puede humanizar. Creo que estas son desviaciones que las hemos sufrido desde hace años del movimiento obrero a nivel internacional. Creo que se debe tener claro cuáles son nuestros planteamientos y que nosotros hacemos como una pequeña comparación en el sentido de que esas ideas, digamos, de creer de que el capitalismo se puede humanizar o de que hay imperialismos buenos o malos, terminan desviando a la clase obrera del objetivo, digamos, de la lucha. Uno de los objetivos que principalmente es la toma del poder, la dictadura del proletariado, avanzar al socialismo, el comunismo, la abolición de las clases y todo lo que corresponde. Entonces, creo que en esa coyuntura, en medio de todas estas disputas y contradicciones imperialistas y contradicciones interburguesas y burguesas, nos diluimos en discursos que llevan al oportunismo. Actualmente podríamos señalar, digamos, que hay organizaciones que no lo dicen como tal, pero reproducen las tesis del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando se plantea la coexistencia pacífica, la competencia pacífica o el tránsito pacífico del capitalismo al socialismo, o con el tema en general de lo que es el imperialismo, retomar tesis, por ejemplo, de la Segunda Internacional, tesis de Kautsky, hablar de ultraimperialismo, todo para desviar, digamos, la atención y desviar también a las masas obreras por alcanzar esos objetivos que nosotros llevamos adelante. En este contexto, digamos, del imperialismo, por así decirlo, en esas pugnas que estamos, hay características especiales. Por ejemplo, están en pugna los grandes monopolios, están en pugna los estados capitalistas y sus asociaciones. Todas estas, digamos, hay una gran disputa por el control de los territorios y regiones enteras para lo que ya sabemos, la extracción de las materias primas, las fuentes energéticas, las rutas de transporte, los mercados, la fuerza de trabajo también. Haciendo un balance, podemos decir de que en diferentes partes del mundo, sobre todo en Asia y África, se están llevando guerras con saldos trágicos para los pueblos y la clase trabajadoras. Guerras que son promovidas y financiadas por las potencias imperialistas en favor de sus monopolios. Y aquí señalamos de que miles de millones de euros, de dólares, de yuanes, de rublos
se están invirtiendo en la industria armamentística y que solo beneficia para la industria armamentística. Los presupuestos de los gobiernos también están siendo destinados, más bien se están desviando los presupuestos que sirven para satisfacer necesidades de la población, necesidades básicas como salud, educación, la previsión social o la seguridad social, se está canalizando para inyectárselo a los grandes bancos, a las grandes empresas. Bueno, hemos visto cómo se están elaborando planes de rescate, cómo se está impulsando la privatización de las empresas estatales. De igual manera, se utilizan títeres, decimos nosotros, o personajes, digamos, con tintes de tipo fascistas para poder llevar adelante los planes. Esto partiendo de los diferentes lugares donde corresponde. Ahí tenemos el caso de Ucrania y su presidente. Entonces, en casi todos los rincones del mundo se están sintiendo el impacto y las consecuencias de las pugnas imperialistas y burguesas. La crisis como tal no es algo que podemos decir que vamos a vivir sin crisis dentro de unos años, sino que la crisis del sistema capitalista, que sabemos que es endémica, se profundiza y cada una de las soluciones que se plantean dentro del marco del sistema capitalista, al final lo único que hacen es perpetuar el mismo sistema, y las soluciones que plantean también los organismos financieros internacionales, por ejemplo, para el rescate de las economías y todo eso, simplemente hacen que la crisis se termine profundizando aún más. No logran recuperar la tasa de ganancia y muchas situaciones que se presentan. De igual manera, vemos que en estas disputas o en estas pugnas existen alianzas con potencias emergentes, por ejemplo, el caso de los BRICS, que es liderado por China y Rusia, y que están promoviendo esa alianza y que recientemente tuvieron su 15ª cumbre. Es importante decir de que esto no representa una alternativa para los pueblos, sino una salida siempre dentro del marco del sistema capitalista, y que buscan, digamos, este nuevo bloque con los nuevos miembros que se han integrado, competir con sus rivales hegemónicos y disputarse también el control de los territorios, las materias primas y seguir expoliando. Así que no es una salida para la clase trabajadora y los pueblos. Entonces, a partir de ahí, digamos, de manera bien general y breve, podemos mencionar de que tenemos tareas fundamentales. Por ejemplo, profundizar acerca del análisis del imperialismo con criterios marxistas-leninistas. Debemos de fortalecer nuestras posturas, cuyo fundamento es la lucha de clases. Aclararle al pueblo y a la clase trabajadora la naturaleza del sistema y definir las tareas que nos corresponden en esa etapa monopolista del capitalismo. Como lo decimos, el marxismo-leninismo, digamos, esa teoría científica, el socialismo científico permite comprender las leyes del sistema, plantear las bases de la explotación de manera científica y sobre todo definir el proyecto histórico del proletariado, teniendo en cuenta de que en el imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin ya plantea de que el imperialismo es el preludio de la revolución social del proletariado. Bueno, esto sería un tanto a manera general lo del imperialismo, pero también quisiera introducir a manera también general, si todavía queda chance, algo sobre la situación de la realidad nacional en El Salvador que estamos enfrentando actualmente como organizaciones y como pueblo. Entonces, bueno, ya se van a cumplir casi 4 años desde que Bukele llegó al poder. Esta llegada al poder por parte de Bukele ha significado un duro golpe para la clase trabajadora, un duro golpe para las organizaciones populares, organizaciones comunitarias, organizaciones de mujeres y todo lo que hemos estado dando una resistencia, digamos, a todas las medidas antipopulares y antilaborales
y antidemocráticas que se están implementando año con año. Este golpe que hemos recibido las organizaciones se ha estado enfrentando con organizaciones como nosotros, que nos mantenemos firmes en nuestras posturas y que de alguna manera estamos llamando a la lucha y no a la conciliación con el gobierno y con las patronales. Actualmente estamos bajo un régimen de excepción, una medida que ha servido primero para restringir las principales libertades democráticas en nuestro país, que por un lado se planteó que era para contener el tema de las maras y pandillas, pero de igual manera está sirviendo para contener la lucha popular en nuestro país, donde actualmente tenemos líderes comunitarios encarcelados, tenemos organizaciones que han sido ilegalizadas, por ejemplo, los sindicatos que no se les entrega la personería jurídica en el Ministerio de Trabajo. Hay sindicalistas que han muerto en las cárceles de El Salvador, que se los han llevado bajo la excusa del régimen de excepción. Hay compañeros que han llevado adelante una lucha y que al día siguiente ha llegado el ejército y la policía y se los ha encarcelado. Hay una gran persecución. Tenemos exiliados actualmente en México, en Estados Unidos, que se han ido a otras partes por el motivo de la persecución. Con respecto a este tema, tal vez unos datos generales. Se habla de que hay 65.795 personas detenidas desde el año pasado hasta marzo del 2023. Actualmente la cifra ha ido aumentando. Son más de un centenar de personas que han fallecido al interior de las cárceles, a quienes no se les ha llevado adelante un juicio en el cual se haya determinado de que son culpables o son inocentes con respecto a por qué los han encarcelado. En ese mismo sentido, bueno, eso representa un panorama, digamos, los datos que les he dado, de que existen 1.200 presos por cada 100.000 habitantes en el país. Un dato importante es el hecho de que son edades entre 18 a 30 años, la mayoría de los que están presos actualmente. El gobierno acusa en su propaganda que toda esta gente ha tenido o tiene vínculos con los mareros, los pandilleros, Compañero o son Rafael, terroristas. por problemas técnicos, y ya se sobrepasó el tiempo, pero unos 10 segunditos para que usted concluya esta primera parte. Por favor, les pedimos a los compañeros y compañeras que están coordinando esta cuestión técnica que por favor no desactiven el teléfono, digamos el micrófono, para que podamos coordinar adecuadamente la mesa. Perdón la interrupción, Rafael. Termine, por favor, su intervención. Creo que le cerraron el micrófono. Bueno. Tal vez ya. para brevemente, igual ya hice llegar la ponencia, creo que se les va a compartir a todas las personas que están participando del seminario y tal vez en los 3 minutos de la siguiente parte que nos toca podemos plantear algunas últimas ideas. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Sí, en verdad, todas las ponencias van a ser enviadas a los compañeros y compañeras que se han inscrito para este 27º Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. A continuación, vamos a dar la palabra al compañero Ernesto Migone del Partido Comunista Revolucionario de Argentina. Queremos agradecer su participación, pero también indicarles que tenemos la participación de muchos países de América Latina y el Caribe. Están República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, México, Haití, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y de todas las provincias del país, de las 24 provincias del país. Muchísimas gracias por participar. A continuación tenemos la participación del compañero Ernesto Migone del PCR. Adelante, compañero. Por favor, habilitarle el micrófono. Por favor, compañeros, habilitar el micrófono del compañero Ernesto. Ahí está, ¿se escucha? Sí, ya, gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los compañeros y las compañeras, los camaradas, en particular desde ya los organizadores del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador y la Juventud Revolucionaria del Ecuador, y a todos los compañeros y compañeras participantes de ponentes y participantes y oyentes del seminario. Traer en primer lugar desde ya el saludo del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina. Nos hacemos presentes una vez más en este evento muy importante para poder justamente hacer este intercambio de las luchas y las situaciones de la clase obrera y los pueblos de América Latina, el Caribe y del mundo entero, y la situación general. Yo en primer lugar quiero, digamos, un poco en línea de lo que decía el compañero salvadoreño. Nosotros estamos, digamos, sigue vigente la teoría alrededor de que estamos en la época del imperialismo y las revoluciones proletarias. Y en particular reafirmar, digamos, ante tanta propaganda revisionista, digamos, y reformista, la teoría leninista del imperialismo, donde en particular plantea la división fundamental del mundo entre un puñadito de potencias imperialistas y una enorme cantidad de países oprimidos, y esa como una cuestión, digamos, una visión fundamental del mundo actual. En ese sentido, en países como la Argentina, países dependientes como la Argentina, nosotros planteamos la vigencia también de la concepción leninista desarrollada a fondo por el maoísmo, de la división de la burguesía en dos tipos. La burguesía, nosotros llamamos burguesía intermediaria, los maoístas chinos plantean la burguesía compradora, digamos una burguesía que se subordina al imperialismo. Y por otro lado, una burguesía nacional que es capaz de pelear contra el imperialismo. En ese sentido, la vigencia de las teorías de Lenin, Stalin y Mao alrededor del entrelazamiento de, digamos, el movimiento de liberaciones nacionales con el movimiento revolucionario del proletariado. Nosotros venimos de realizar nuestro 13 Congreso en octubre del año pasado, que es el primer congreso que realizamos luego de la muerte de nuestro histórico y querido líder, el primer secretario general del PCR, el camarada Otto Vargas, y nosotros en ese congreso analizamos que hay un agravamiento de la disputa entre los países imperialistas y que crecen los factores de guerra, crecen las rebeldías y las luchas de los pueblos de América Latina, el Caribe y el mundo. La invasión del imperialismo ruso a Ucrania produjo un antes y un después, un profundo cambio en el escenario global y abrió la posibilidad de una nueva guerra mundial y una profunda crisis económica. En un reciente informe del Comité Central de nuestro partido, encabezado por el camarada Jacinto Roldán, planteamos que la crisis económica, digamos, se va acelerando y eso acelera la disputa y al mismo tiempo acelera los peligros de guerra. Asistimos a una contracción del mercado mundial, digamos, la China imperialista se le va complicando la situación económica, desde ya están los cimbronazos económicos hacia el interior de Rusia, fruto de la guerra y el bloqueo de la OTAN. La situación en Europa por el alza de los precios de los alimentos y de la energía. Se va configurando una situación con una enorme complejidad. Estados Unidos pelea a enfrentar la recesión, al mismo tiempo pelea contra la inflación con la elevación de la tasa de interés, pero eso al mismo tiempo atenta contra las posibilidades de inversión y consumo, por lo tanto va generándose un problema. Pero centralmente, digamos, si bien avanzó, no pudo terminar de desacoplar su economía de la China. Por lo tanto, digamos, las dificultades que aparecen en la economía china y en varios puntos del mundo van generando una situación muy compleja, digamos, en este plano. Nosotros en ese sentido queremos plantear, digamos, que hay un crecimiento y que todo ese crecimiento de la disputa interimperialista y la agudización de los factores de guerra en el mundo tiene un trasfondo que es esta situación económica. Y al mismo tiempo la necesidad de descargar sobre países dependientes, coloniales y semicoloniales, las consecuencias de esa situación. Planteamos, digamos, se mantiene la heroica resistencia del pueblo ucraniano ante su invasor, ante el invasor ruso. Después de 1 año y medio, Ucrania está devastada, digamos, y al mismo tiempo los yanquis y la OTAN lo utilizan de carne de cañón para ir preparándose para esa posibilidad de una nueva guerra mundial. Planteamos con claridad que la forma de poner fin a esa guerra es que se retire Rusia del territorio ucraniano y que los yanquis y la OTAN saquen las garras de Ucrania.
El pueblo ucraniano tiene derecho a decidir su propio futuro y su propio destino. Al mismo tiempo, en todo lo que es el eje del Indo-Pacífico se ha militarizado enormemente y hay una situación muy compleja donde cualquier situación puede llegar a un conflicto a incendiar, digamos, una chispa puede incendiar la pared. Es decir, hay una situación muy compleja en el mundo, ¿no? Se puede ver, como decía el compañero, en la situación, por ejemplo, en Asia, en otros lugares de Asia o África. La agudización de la disputa interimperialista, digamos, para nosotros tiene una enorme importancia, y la posibilidad de explotar esas contradicciones interimperialistas tiene una enorme importancia, sobre todo en países como la Argentina. Nosotros tenemos experiencia en ese sentido, hemos podido, digamos, utilizarlo a favor de la clase obrera del pueblo y el avance de los procesos de lucha, esas contradicciones. Y hay que tener en cuenta que, como planteaba Mao, que reivindicaba que tanto Lenin como Stalin planteaban que la disputa interimperialista y la agudización de esa disputa son fuerzas de reserva de la revolución. En América Latina tenemos, yo intento ser muy breve y concreto, en América Latina tenemos una situación donde los Estados Unidos quieren recuperar, digamos, la influencia en lo que ellos consideran su patio trasero. Nosotros tenemos en nuestras Islas Malvinas ocupadas por los ingleses la principal base de la OTAN en el hemisferio sur. Al mismo tiempo, los rusos y los chinos avanzan, por ejemplo, con el tema del BRICS, ¿no? En la disputa. Es decir, se va agudizando y el mundo se va dividiendo en bloques. Al mismo tiempo, está esa situación y está, digamos, el crecimiento de la rebeldía y la lucha de los pueblos. En América Latina, digamos, nosotros el último tiempo hemos visto y hemos sido protagonistas de enormes luchas, con un gran protagonismo de los pueblos y las naciones originarias, del campesinado pobre, de la clase obrera, de las mujeres y de las juventudes. La verdad, nosotros reivindicamos enormemente esas luchas, son el faro en un mundo donde no hay países socialistas, ese es nuestro faro. La experiencia demuestra, digamos, sobre todo luego de las puebladas de fin de los 90 y principios de los 2000, que sin, digamos, atacar la dependencia del imperialismo, sin apoyarse en un imperialismo para combatir el otro, digamos, que esos son caminos de derrota, que sin destruir el estado de las clases dominantes y barrer con el latifundio terrateniente, es un camino de derrota que facilita el retorno, digamos, a los gobiernos de derecha y reaccionarios. Para pasar, digamos, lo más breve posible a la Argentina. En ese escenario, el pueblo argentino se mantiene en las calles y mantiene las luchas. Fue la extraordinaria lucha del pueblo argentino, digamos, con la clase obrera y el pueblo, con un destacado papel de la corriente clasista y combativa, de la Federación Nacional Campesina y del movimiento Ni un pibe menos por la droga, que crearon las condiciones para la derrota en el 19 del macrismo y el triunfo del Frente de Todos, lo que hoy es Unión por la Patria. También hubo grandes luchas en ese momento estudiantiles encabezadas por el MUS y la CEPA. La pandemia fortaleció los movimientos de masas y ahora tenemos una situación, digamos, se abrió un nuevo momento, porque en los últimos meses, hace dos meses, digamos, que explotó la lucha del pueblo jujeño. Hay realmente un jujeñazo, lucha que sigue contra la reforma constitucional de ese fascista que es Morales, que es el gobernador radical de Jujuy, con un gran protagonismo de los pueblos y las naciones originarias, con un gran protagonismo de lucha de los trabajadores estatales y los docentes por sus salarios, que plantean una reforma, digamos, de la Constitución provincial para avanzar en la entrega del litio, digamos, a las potencias imperialistas. Y el pueblo jujeño se plantó. En ese escenario fueron las elecciones de las PASO, las primarias en la Argentina. Elecciones en las cuales Milei, digamos, sacó 7.100.000 votos. Juntos por el Cambio 6.700.000 votos y Unión por la Patria 6,5 millones de votos. Hay que decir que si comparamos las elecciones entre el 2019 y las PASO recientes, hay una enorme masa, teniendo en cuenta que en la Argentina las elecciones son obligatorias, digamos, hay una enorme masa de 5 millones de personas que no votaron, votaron en blanco o se abstuvieron. Son votos que... Compañero, tiene un minuto. Redondeo. Lo que quiero decir es lo siguiente.
hay el voto, después en todo caso, digamos, profundizamos, pero el voto a Milei expresa un hartazgo y una bronca, donde también hay digamos, hay un contingente, un núcleo reaccionario, pero que eso no es mayoritario, es una minoría, pero hay una bronca y un hartazgo porque se han agudizado los sufrimientos de las masas. El pueblo argentino sigue en la lucha y nosotros venimos peleando desde Unión por la Patria, peleando por las respuestas a las emergencias populares para que se rompa el acuerdo con el fondo que convalidó la estafa del macrismo y que profundiza el ajuste y la dependencia de los imperialismos, y en ese sentido estamos en esa campaña con nuestros candidatos, con 10 medidas que planteamos, y en ese sentido también vamos, digamos, peleando que haya respuestas inmediatas a las graves urgencias populares. En todo caso, algunas cuestiones que podemos, digamos, profundizar en una segunda vuelta. Muchísimas gracias, compañero Ernesto Migone, del PCR de Argentina. Y también saludamos a los compañeros de Haití, que no nos habíamos referido en el saludo anterior. A continuación, vamos a tener la participación del compañero Lenin Aguilar en representación de Unidad Popular de Ecuador. Bienvenido y adelante. Iniciamos su participación. Por favor, compañeros, habiliten el micrófono al compañero Lenin. ¿Fueran tan amables? Un momentito, por favor, ya se habilita. Hola. Ya, gracias. Estimados compañeros, expreso mi saludo a nombre de la Unidad Popular a este importante 27º aniversario de nuestro seminario Problemas de la Revolución en América Latina, con el tema la lucha de la clase obrera y los pueblos y las disputas interimperialistas. Expreso este saludo como Unidad Popular y pongo a consideración este resumen que ha sido presentado en cuanto a la ponencia de este importante tema. Vivimos en la época del imperialismo y las revoluciones proletarias, lo enfatiza Lenin. Por su parte, Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista sostienen: toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de la lucha de clases. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse cada vez más abiertamente en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. Con estas afirmaciones podemos ubicar el imperialismo es el enemigo principal de la clase obrera y los pueblos del mundo, que la clase obrera y los pueblos luchan por cumplir con su misión histórica y que las contradicciones antagónicas en el sistema capitalista existen entre la burguesía y el proletariado. En efecto, en la actualidad el sistema capitalista está en crisis. Las potencias imperialistas como Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea principalmente están en constante disputa, como es la esencia del imperialismo. Buscan, recurriendo hasta el enfrentamiento militar, el control de las zonas estratégicas, el saqueo de los recursos naturales de los países, se disputan los mercados, incursionan en regiones y en países para mantenerlos bajo su dominación y pugnan por el nuevo reparto del mundo. En estos últimos años están presentes las disputas interimperialistas, en la guerra que mantienen el imperialismo ruso con Ucrania. Los rusos están siendo enfrentados por el imperialismo norteamericano, que actúan con la OTAN junto al gobierno y el ejército de Ucrania. Es una guerra localizada de disputa de territorio y de control de los recursos naturales. En una zona de influencia estratégica, los más afectados son los trabajadores, la juventud, los niños, el pueblo de Ucrania y otros países. En el ámbito económico y comercial, la disputa en la guerra comercial son evidentes entre Estados Unidos y China, que han establecido las restricciones arancelarias y tratados de libre comercio en zonas y mercados de influencia entre las potencias imperialistas. Hay que señalar que China, que es una potencia que está en la disputa del mundo, aún no ha realizado incursiones militares. Sin embargo, es la tercera potencia militar y se arma continuamente. Viene estableciendo relaciones comerciales con varios países del mundo y tiene vinculaciones políticas con algunos gobiernos y América Latina con los llamados gobiernos progresistas. Recientemente en la cumbre de los BRICS, grupos de economías emergentes, realizada en Sudáfrica, como una clara expresión de las contradicciones y disputa con el imperialismo norteamericano, se reunieron China, Rusia, Brasil, India, Sudáfrica y otros sectores que son parte de este bloque.
En esta cumbre acordaron incorporar a otros países. Se proponen debilitar el peso del dólar estadounidense en el comercio mundial, creando una moneda que rija sus transacciones comerciales. La crisis económica de carácter cíclico constituye otro escenario de las disputas interimperialistas, pero esa crisis la burguesía la descarga sobre los hombros de los trabajadores y pueblos, imponiendo medidas económicas, políticas y laborales que deciden el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y son ejecutados por los gobiernos de la burguesía. Vale señalar ahora que las disputas entre las potencias imperialistas de ninguna manera eliminan la naturaleza del imperialismo, porque la concentración y acumulación de la riqueza, que es producto de la plusvalía generada por la clase obrera de todos los países del mundo, y el saqueo de los recursos naturales, que es aprovechada por la burguesía y las potencias imperialistas, para lo cual llegan a acuerdos con los gobiernos títeres del imperialismo. Enfatizamos ahora que el presente y el porvenir de la clase obrera y los pueblos que luchan por sus aspiraciones y derechos, por su liberación, tienen como principales protagonistas a los trabajadores y pueblos. Destacamos en estos últimos tiempos las protestas y movilizaciones en Francia, Estados Unidos, algunos países europeos, en América Latina, Chile, Perú, Colombia, México, Ecuador. Sin embargo, señalamos que esas luchas tienen un límite, son por reivindicaciones inmediatas, salarios, defensa de la seguridad social, contra la flexibilización laboral y de enfrentamiento a los gobiernos de la burguesía. Hace falta apuntalar el avance de la lucha de los trabajadores y pueblos por su liberación, que en todas partes los trabajadores cuenten con su propio partido revolucionario, mantengan su independencia de clase y no sean engañados y manipulados por las alternativas que presenta la burguesía y el imperialismo en los procesos electorales. Con la guía del partido se puede avanzar en la acumulación de fuerzas y conquistar el gobierno para así construir la nueva sociedad, el socialismo y la patria nueva. Analizando las contradicciones y disputas interimperialistas, no es correcto sostener que hay imperialismo bueno y que se puede hacer acuerdos con Rusia o China para enfrentar al imperialismo norteamericano, considerado por ciertos políticos pequeño burgueses como el enemigo más peligroso. Ni China ni Rusia, peor Estados Unidos y los países imperialistas de Europa pueden ser considerados como amigos de los trabajadores y pueblos. Estos en nada ayudan al desarrollo y progreso independiente de los países. Hemos recalcado sus intereses, se centran en la extracción de la plusvalía generada por la clase obrera, en el saqueo de los recursos naturales, en tener gobiernos títeres bajo su dependencia. Las contradicciones interimperialistas con sagacidad pueden ser aprovechadas por los revolucionarios, la clase obrera y los pueblos que manteniendo e impulsando su independencia de clase sirvan para avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas y dar una alternativa en la lucha por la liberación social y nacional. Finalmente, sostenemos que en el escenario de agudizamiento de la crisis de toda índole que enfrenta el sistema capitalista, de la disputa de las potencias imperialistas, nos corresponde a los partidos políticos revolucionarios asumir nuestro rol, conducir la lucha de la clase obrera y los pueblos, forjar la unidad y alianzas que respondan a los intereses de los trabajadores, la juventud, las mujeres y pueblos para defender sus derechos y conquistas y avanzar hacia la conquista del poder y lograr la derrota del sistema capitalista, la burguesía y el imperialismo y abrir paso hacia la construcción del socialismo por la patria nueva, donde se garantice para las mayorías seguridad, trabajo, educación, salud, seguridad social, vivienda, justicia y libertad, y tengamos un país libre y soberano, libre de la explotación y dominación de la burguesía y el imperialismo. De la misma manera, debo indicar que en el caso de nuestro país hemos enfrentado un importante proceso electoral, los sectores sociales, los sectores políticos, quienes nos identificamos con la izquierda a nivel del país. Presentamos un proyecto de manera importante, el cual abarcó todas las necesidades de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de los comerciantes, del indigenado. Sin duda alguna, cumplimos un papel importante y desenmascaramos a la derecha tradicional del país y a la derecha que actualmente quiere regresar al poder, pero hemos logrado cumplir un papel trascendental desde cada rincón del país y hemos logrado impulsar nuestro mensaje hacia el pueblo ecuatoriano. Ahora en esta segunda vuelta nos corresponde seguir desenmascarando comunidad popular a los sectores que se encuentran ubicados en esta lid electoral, en esta segunda vuelta. Desenmascarar por el hecho de que ambos
responden a los intereses del imperialismo norteamericano. No son garantía para el cambio, para la transformación social de nuestro país. Más bien buscan generar sus propios intereses y afirmarse en lo que les corresponde en cuanto al sistema capitalista. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lenin, por la participación a nombre de Unidad Popular de Ecuador. Queremos informar a todas las asistentes y a los asistentes a través de la plataforma Zoom y también del Facebook Live, que como señalaba de la JRE, de Rupturas, Opción, del Seminario Internacional y de En Marcha, que luego de concluida la participación de nuestros 4 expositores y nuestra expositora, vamos a abrir un espacio de preguntas e inquietudes para el auditorio, y para eso necesitamos una participación de 1 minuto, que recordamos que tiene que ser solicitada levantando la mano con el, digamos, con el emoticón que están, con las reacciones que están en la plataforma, para poder ubicar el orden. Con esto quiero invitar a participación a mi compañera Maite González, que representa a Mujeres por el Cambio de Ecuador. Adelante, Maite, tienes la palabra. Compañeras y compañeros, muy buenas noches. Desde Mujeres por el Cambio queremos dar un saludo enorme, un abrazo revolucionario a todos y todas quienes conforman el 27 CIPRAL. La noche de hoy queremos compartir con ustedes algunas líneas, algunos elementos debatidos desde Mujeres por el Cambio, desde nuestras bases hacia también la dirección de nuestra organización en función de la realidad de lo que atravesamos las mujeres en nuestro país y en Latinoamérica. Bueno, en efecto, nosotras las mujeres planteamos que este 27 CIPRAL se desarrolla en medio de un capitalismo que muestra su más profunda realidad inhumana y brutal, que caracteriza o está caracterizada por las guerras de agresión imperialista, de sojuzgamiento colonial y cultural impulsadas por las grandes potencias, por someter a la población mundial a una situación de pobreza y negación de sus derechos fundamentales. Es por eso que nosotros, como mujeres, que somos el 51% de la población de América Latina y el Caribe, no podemos continuar impasibles ante el crecimiento de la pobreza en el mundo, y tampoco podemos mirar como 1 de cada 5 niños y niñas no acuden a la escuela. En la actualidad, el 2.1 millones de personas mueren anualmente por hambre. Y evidentemente la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es la mayor lacra que en la actualidad engloba al mundo y que no conoce fronteras, porque se extiende a través de todas sus manifestaciones, como son los feminicidios, los femicidios, la violencia sexual, la trata, los matrimonios infantiles forzados, la mutilación genital y la muerte por la criminalización del aborto. Todo el planeta estamos condicionados al desenvolvimiento de las contradicciones inherentes al capitalismo, y de manera particular asistimos a la agudización de las contradicciones interimperialistas que se evidencia el propósito de las grandes potencias de implementar estrategias que les permita mantenerse o convertirse en los amos indiscutibles del mundo. Miramos cómo las potencias configuran sus bloques y pactos económicos y militares para defender sus propios intereses y arrasan con las condiciones de vida de los millones de seres humanos. La guerra entre estas grandes potencias, que tiene como escenario Ucrania, es una expresión de ello. Y no olvidemos las otras guerras comerciales con las cuales se fortalecen los aparatos y el ejército político en el planeta. Las mujeres somos parte de los pueblos y no podemos tomar partido por una u otra potencia imperialista, por una u otra alianza económica y política de los estados capitalistas, como lo mencionaron los compañeros hace un momento, porque todos, absolutamente todos, representan los intereses de los grandes monopolios internacionales, del capital financiero imperialista, y por eso reiteramos nuestra condena a la guerra imperialista y a todas sus formas de agresión a los pueblos,
Pues las mujeres tenemos una experiencia, la experiencia de la historia de la humanidad, que demuestra que los conflictos, quienes nos transformamos en el botín de guerra, somos las mujeres. Y por ello levantamos las banderas de la paz, que significa luchar en defensa de la vida de las clases trabajadoras, en defensa de la vida de las mujeres y en defensa de los pueblos. En el Ecuador la situación no es diferente, compañeras y compañeras. Nosotros, como un país donde se desarrolla el capitalismo atrasado y dependiente de los imperialismos norteamericano, chino y de la Unión Europea, estamos atravesando, al igual que el resto de países en Latinoamérica, una crisis política, una crisis económica y una crisis social. El 17 de mayo, el presidente Guillermo Lasso llamó a la muerte cruzada, que significa que él mandó a la asamblea a sus casas y en efecto llama a unas elecciones anticipadas y puede gobernar por decreto durante todo este periodo. Nosotros planteamos como mujeres que esto significa una salida temporal frente a su incapacidad de solventar los problemas más urgentes de nuestro país, que significa la inseguridad, que significa la falta de empleo y que significa la falta de desarrollo social en nuestro país. En el Ecuador existe un incremento de la pobreza. Hoy hablamos de un 20.5% y de una pobreza extrema que alcanza el 10.7%. Eso quiere decir, compañeras y compañeros, que 1 de cada 4 ecuatorianos y ecuatorianas vive con $2,91 al día, menos de $90 al mes. Y que el 10% de ecuatorianos y ecuatorianas viven con menos de $50 al mes, es decir, que ni siquiera alcanzan al dólar 70, ni siquiera los $2, con $1.65 diario. A esto se suma, compañeros y compañeras, la crisis social en la salud. Incluye, ¿no?, el sistema de seguridad social, que vive una situación crítica, sin el número suficiente de profesionales, con déficit de infraestructura, carente de medicinas. En la educación no es diferente. Tenemos centenares de establecimientos educativos que se hayan destruido o en pésimas condiciones, que hay un déficit de docentes en todos los niveles del sistema educativo. Sin embargo, existe más bien un problema para el ingreso al magisterio. No se permite ingresar a los nuevos docentes al magisterio. Se dice que después de la pandemia, más de 195,000 niños, niñas y jóvenes no retornaron a las aulas. Y no hay cupos suficientes para que los bachilleres, las bachilleras puedan acceder a las universidades. Estamos en un país con falta de trabajo, con un proceso de incremento de la violencia y de la inseguridad. Y la situación de la mujer, compañeros y compañeras, se engloba en la discriminación por clase, la discriminación por género y la discriminación por etnia. Las mujeres en el Ecuador tenemos altos niveles de desempleo. Se habla que el 5.8% de la población económicamente activa de mujeres está en el desempleo, frente al 3.9% de los hombres. Se plantea que el 28% de mujeres de la población económicamente activa no tiene un empleo adecuado. Y la brecha salarial en Ecuador no es diferente a la de América Latina. Hoy se habla que las mujeres ganamos hasta el 18% menos que los hombres. La media de los hombres son alrededor de $470, mientras que las mujeres ganamos una media de $402, cuando la canasta básica familiar supera los $770 en el país y el sueldo básico son los $450. En el ámbito de la educación, se habla que las mujeres, que la mitad de la población de las mujeres alcanzaron la educación general básica y que únicamente 13 de cada 100 mujeres accede a la educación superior. La violencia que nos engloba al país
Las mujeres somos Miguelito, las dime. que más las sentimos y las que más lo llevamos dentro, ¿no? 65 de cada 100 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia a lo largo de nuestras vidas. 57% psicológico, 35% violencia física, el 33% violencia sexual, el 16% la violencia patrimonial, y en lo que va del año, compañeras y compañeros, se habla de 263 femicidios en el Ecuador, donde las provincias de la costa donde se registran mayor número son Guayas con 113 casos, Los Ríos con 28 casos y Manabí con 22 casos. Cuando existe en nuestro país Maite, una ley tienes de un minuto, prevención por favor. y erradicación de la violencia contra las mujeres. En medio de esta realidad, compañeros y compañeras, en medio de estos procesos que se ha venido dando, nosotras las mujeres hemos tomado una definición. Nosotras las mujeres hemos llamado a esta segunda vuelta a votar nulo, porque no existe no existe hoy por hoy una candidatura que efectivamente represente las demandas de las mujeres y de los sectores populares en general. La lucha continúa, compañeros y compañeras. La lucha de las mujeres y de los pueblos del Ecuador y del mundo y de Latinoamérica son parecidas. Luchamos por el trabajo digno y sueldos justos, por educación libre, de calidad, el libre ingreso a las universidades, una vida libre de violencias, por el presupuesto para la ley y prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, por la autonomía de nuestros cuerpos, por el aborto libre, legal, seguro y gratuito, luchamos por el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y luchamos contra cualquier amenaza de fascismo, militarización y golpes de Estado. Muchas gracias, querida Maite. Hemos concluido esta primera etapa de exposición de nuestros panelistas e invitamos a que los compañeros que deseen participar puedan pedir la palabra unos pocos minutos. Sin embargo, ya tenemos una primera pregunta que está hecha a través del Facebook y que está para los 4 compañeros. Es cómo fortalecer la unidad de las organizaciones populares, sindicales, sociales, políticas de izquierda que luchan contra el imperialismo, contra el extractivismo, la minería y por la defensa de los derechos de los distintos sectores populares. Esa pregunta está. A ver, Ernesto Cabrera, por favor, fuera tan amable. Vamos a ver si es que le habilitamos el... Por favor, si le habilitan a Ernesto Cabrera, ya. Tiene la palabra. 1 minuto, por favor. Buenas noches a todos y todas de los que estamos participando acá. Y mi pregunta sería, compañera Maite, compañera, mejor dicho, a todos que estemos participando. ¿Qué hacer desde nuestra posición hacia viendo la futuro de lo que viene hacia este 15 de octubre, el nuevo mandatario del temporal como para completar el tiempo del mandato? Nuestra posición, ¿cómo va a ser hacia ese mandato imperialista que nos avecina hacia... Gracias, compañero Ernesto. Gracias. Van a contestar los 2 compañeros porque los compañeros internacionales no lo pueden hacer. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta? A ver, ¿hay algún otro compañero o compañera que desee hacer una pregunta? Estoy revisando la plataforma porque realmente hay una cantidad muy importante de... A ver, está pidiendo la palabra el compañero Roberto. Por favor, si me ayudan habilitando el micrófono de Roberto. Por favor, compañeros de la cuestión técnica. Hola, ya, Cecilia, tiene la buenas palabra. noches. Hola, Ernesto Mingone, por favor, si me
me sacas de una duda. Tenemos prácticamente los mismos problemas en cuanto a las luchas contra el extractivismo que se vienen realizando en los pueblos de Latinoamérica. ¿Cómo manejan en Argentina las alternativas que se están o que se deben proporcionar a los pueblos para que esta lucha se mantenga, se incorpore nueva gente y superar y vencer estas propuestas que tienen como iniciativa mantener los sistemas dominantes ahora económicos y políticos en la región? Muchas gracias. Está tomada esa pregunta. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Compañero Ignacio Condoy, por favor, si puede alguien habilitarle la plataforma. Y última pregunta del compañero Jesús Díaz. A ver, compañero Ignacio, por favor. ¿No se lo mira a Ignacio Condoy? Bueno, pasamos a Jesús Díaz. Fuera tan amable, por favor, que habiliten el micrófono de Jesús Díaz, por favor. Al compañero Roberto le pido que baje la mano porque ya le dimos la palabra. Fuera tan amable que deshabilite la manito. Gracias. Por favor, habilitar al compañero Jesús Díaz. Ya, tiene la palabra, compañero. Agradecemos a la compañera Maite por haber presentado el panorama general de lo que es la Latinoamérica en general y presentar la problemática que enfrentamos a diario en cada país latinoamericano. Muchas gracias. Desde la República Dominicana, muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeras de Dominicana. Un abrazo muy grande. Estuvimos hace poco en Brasil juntas. Bueno, no tenemos más preguntas, de tal manera que vamos a solicitar en el mismo orden que presentaron su primera parte, su primera exposición, vamos a solicitar que los compañeros puedan responder a esta primera pregunta que se había hecho a través del Facebook, esta segunda pregunta que solamente es para el compañero Lenin y Maite, y hay una pregunta específica para el compañero Ernesto Migone. Por favor, vamos a solicitar entonces que Rafael Méndez pueda hacer uso de los 3 minutos para complementar y para responder esta primera pregunta. Muchas gracias. Pedimos que habiliten el micrófono del compañero Rafael. Adelante, compañero. Gracias, gracias. Bueno, una pregunta bien importante que también genera debate al interior de nuestras organizaciones, porque como tal quisiéramos tener como una varita mágica y poder decir esta es la solución para poder unir al pueblo o para poder fortalecer nuestras luchas y todo. Pero creo que en ese sentido se requiere de tener una postura bien clara. Creo que lo fundamental es siempre estar ligado al pueblo, siempre acompañar las luchas en todo sentido, todo lo que hay, cualquier brote, por muy pequeño que sea, acompañarlo, no abandonarlo, porque en cualquier momento siempre se dan los grandes cambios y siempre tenemos que posicionarnos, digamos, como una alternativa, no claudicar en nuestras posiciones, porque de alguna manera a veces el tiempo siempre termina dándonos la razón. Bueno, creo que lo fundamental es que tenemos que dar todos los tipos de lucha y utilizar todas las formas de lucha que sean necesarias y promover, digamos, por ejemplo, la unión de los trabajadores organizados y los no organizados, la unión de los trabajadores manuales e intelectuales de los diferentes sectores, de la juventud, de los estudiantes, de las mujeres, porque si seguimos considerando de que de manera aislada vamos a alcanzar un triunfo, no lo vamos a poder conseguir. Creo que esto ha sido muy efectivo en nuestro caso, sobre todo en estas condiciones adversas que hemos tenido, de que así como se nos han ido organizaciones, porque han optado por una posición conciliadora, nos hemos estado involucrando con sectores que antes no habíamos llegado, por ejemplo, sector indígena, sector campesino, comunidades
y otros lugares a los que actualmente estamos llegando, porque la misma crisis va generando de que otros sectores también vayan siendo tocados. Y tal vez a manera de ir cerrando esto, sí, tener claro de que solamente la fuerza organizada y consciente de la clase trabajadora puede hacer las grandes transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas para poder poner fin a la explotación, a la opresión que nos impone este sistema capitalista. Creo que se deben fortalecer los principios clasistas o proletarios como el internacionalismo, la solidaridad, la unidad de nuestras luchas con los diferentes sectores para poder seguir avanzando. Muchísimas gracias, compañero Rafael, que ha participado en la primera mesa del Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina en representación de la Coordinadora Sindical Salvadoreña. Gracias. A continuación vamos a tener la respuesta y también complementación de su participación por parte del compañero Ernesto Migone. Adelante, compañero Ernesto, tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Un poquito el volumen, si pueden subir un poquito. Ahí está, ahí un poquito mejor. Ahí estamos. Sí, sí, gracias. Muy bien. No, por un lado, completar una cuestión que tiene que ver con que nosotros, planteaba recién, en esta situación en la Argentina, estamos en la pelea contra la derecha de Milei y Bullrich. Milei toma mucho, yo recién veía la ponencia de la compañera Maite, digamos, plantea, si ataca, tiene un contenido profundamente reaccionario su programa, pero al mismo tiempo se plantea desde una posición, por ejemplo, terminó su acto de campaña diciendo que se vayan todos, que era la consigna del argentinazo del 2001, ¿no? Es decir, nosotros estamos en la pelea por esclarecer, digamos, desde la lucha, que es el principal, digamos, con la masa protagonista de la lucha, es la principal forma de esclarecimiento, que las propuestas que plantean son profundamente reaccionarias. Al mismo tiempo, planteamos el tema de la lucha y haciendo campaña por la Unión por la Patria también en relación a una situación de masa. La compañera recién planteaba la situación particular de las mujeres. En la Argentina estamos hablando de que el 45% de la población es pobre, y los planes de Milei Bullrich es una Argentina para la mitad de la población, el resto sobramos. Estamos en esa pelea nosotros. Respecto, para intentar contestar, digamos, las dos o tres cuestiones que se plantearon, nosotros entendemos que estamos en esa pelea también porque hay una situación por la profundización de la crisis social y económica, el crecimiento de la disputa interimperialista, y porque las luchas crecen, se pueden abrir situaciones inesperadas. Y a partir de ahí, efectivamente, hay una necesidad de fortalecer las organizaciones revolucionarias. Nosotros pensamos, como decía también un compañero anteriormente, la necesidad de partidos marxista, leninista, maoísta, que puedan ser vanguardia reconocida de las masas en esa lucha. Nosotros tomamos lo de Mao, que los comunistas somos como la semilla y el pueblo como la tierra, y donde nosotros, quiera que estemos, tenemos que unirnos con el pueblo, echar raíces y florecer en ese pueblo. Respecto a la lucha ambiental, la Argentina tiene una tradición de lucha muy grande en relación a lo ambiental. Está el agua en Mendoza, el litio, etcétera, etcétera, la minera, etcétera. A partir de ahí, nosotros lo que peleamos es echar raíces ahí para darle, digamos, un contenido donde vaya ubicando esa lucha los verdaderos enemigos y que vaya empalmando con las luchas del pueblo, peleando, como decía el compañero también hace un ratito, ¿no? El problema de la conquista del poder político para abrir paso a una revolución de liberación nacional, una revolución democrático-popular, agraria y antiimperialista que vaya de manera ininterrumpida al socialismo. Peleamos por la elevación política, fundido a las masas y, digamos, peleando por ser en vanguardia, pero, como decíamos, un pasito para adelante de las masas. Muchísimas gracias, compañero Ernesto Migone, que ha participado en esta primera mesa en representación del Partido Comunista Revolucionario de Argentina. Muchas gracias nuevamente. A continuación tenemos las respuestas de nuestro compañero Lenin Aguilar, que está representando a Unidad Popular de Ecuador. Lenin, tiene la palabra. Gracias. Entonces, en cuanto a este terreno que se vive a nivel mundial, deberíamos de indicar de que las pugnas imperialistas se dan, o interimperialistas se dan,
buscan las maneras de afectar a la población, impulsando las medidas económicas, impulsando sus ataques en cuanto a las guerras que se dan a nivel internacional, impulsando sus recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, es decir, de que se sigue dando, y la alternativa o lo que nos corresponde a las organizaciones sociales, lo que corresponde a los sectores que estamos a nivel de cada uno de los países, es organizarnos, es impulsar la lucha social, es impulsar la organización social, pero más que todo, no solo referirnos en aspectos de reivindicaciones o reivindicativos, en el hecho de luchar únicamente por el sueldo de un maestro, luchar únicamente por el derecho de la mujer o de los niños y adolescentes, sino de que vaya una situación que sea a más alto nivel, en el cual se genere una lucha política y de enfrentamiento a las medidas que impulsa el imperialismo norteamericano, el imperialismo chino, todo lo que se da a nivel internacional. Nos corresponde a nosotros, y también algo de gran valía y que comparto con esta situación tanto con mis anteriores ponentes, es en el hecho de que se debe de impulsar la lucha, pero a la vez crear, constituir en mejores condiciones un partido que afirme a la lucha social y afirme a su militancia para impulsar el proceso revolucionario en cada país. Creo asimismo que a nivel de nuestro país, lo que acontece, lo que impulsamos los sectores sociales progresistas en el Ecuador, fue importante en el hecho de hacer un proyecto que lleve a la candidatura presidencial, en este caso a Yacu Pérez, que fue importante el proyecto, lo que impulsamos. Pero además de ello, ahora vamos a la segunda vuelta electoral y hemos mostrado nuestra posición como Unidad Popular. Llamamos a la población ecuatoriana a votar nulo, porque no representa ninguno de los dos. Luisa González representa el correísmo, que representa más que todo el atraso o lo que venimos viviendo en la actualidad, el narcotráfico y todo lo que se ha dado, el que representa más que todo la eliminación y la vulneración de derechos de los ecuatorianos, representa el hecho de que no hayan permitido ingresar a miles de jóvenes a las universidades, de que desde la Asamblea Nacional, cuando ellos estuvieron, violentaron los derechos de los jubilados y de los que son afiliados al Seguro Social, y asimismo no es garantía del cambio ni de transformación del Ecuador, en este caso el representante de Noboa, porque son ellos quienes durante años han explotado a los trabajadores del país, nunca han rendido cuentas en cuanto a lo que se dan como recursos económicos o rentas sus grandes empresas, y no son garantía para el cambio y la transformación social que requiere nuestro Ecuador. Nosotros lo que necesitamos en este caso, tener nuestra mayor firmeza y llamar a la población a rechazar a estas dos candidaturas, tanto de Noboa como de Luisa González, pero asimismo nos corresponde en los próximos meses seguir afirmándonos políticamente con nuestras organizaciones sociales, seguir trabajando en la construcción de un partido revolucionario, de un partido a nivel de nuestro país, e impulsar la lucha social, que es la única garantía para defender y para proponer lo que necesitamos todo el pueblo ecuatoriano. Gracias, Lenin. Antes de darle la palabra a Maite, queremos recoger una sugerencia que nos hace el compañero Santiago, Santiago desde Jujuy, Argentina. Dice: me parece necesario expresar la solidaridad con el pueblo peruano, que está siendo reprimido continuamente por la derecha reaccionaria, que aparece como la solución a las angustias del pueblo, y es lo que se viene reproduciendo en toda Latinoamérica. Muchas gracias, compañero, que nos escribe desde Jujuy. Igualmente queremos agradecer a todas y todos los participantes de los distintos países, de los partidos comunistas, marxistas, leninistas que están presentes en este seminario internacional, Problemas de la Revolución en América Latina, a las organizaciones sociales, sindicales, de mujeres, juveniles, de profesionales que nos están honrando con su presencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Finalmente queremos darle la palabra estos 3 minutos a la compañera Maite González. Tienes la palabra, Maite. ¿El qué hacer? Bueno, a las ecuatorianas, a los ecuatorianos nos corresponde en este mes de octubre votar nulo, porque efectivamente nos enfrentamos a dos corrientes de derecha. El correísmo, que ya lo tuvimos 10 años, un correísmo represor que dejó fuera a miles de estudiantes de la universidad, y a la otra derecha, que significa la explotación laboral, que significa antiderechos. Eso nos corresponde de manera inmediata.
pero nos corresponde también a los hombres y mujeres revolucionarios el trabajar por nuestras organizaciones. Nos corresponde el levantar las organizaciones. Nos corresponde organizarnos y luchar. Seguir luchando en las calles, compañeros. Eso es lo que nos corresponde, porque el gobierno que venga, ninguno de ellos nos representa. Y debemos seguirles robándoles los espacios desde las universidades, robándoles los espacios, ganando las asociaciones escuelas en las universidades, ganando los consejos estudiantiles en las diferentes unidades educativas, pero también nos corresponde formarnos como hombres y mujeres líderes de nuestra sociedad. Nos corresponde prepararnos a los revolucionarios, a las revolucionarias, para enfrentar los procesos electorales, porque efectivamente no podemos dejarle a la derecha ningún espacio, compañeros y compañeras, porque así como hemos luchado durante años en las calles y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir enfrentando a todas las posiciones antipopulares, también debemos pelearnos por los espacios políticos de dirección en el Estado. Necesitamos también competir con la burguesía en su espacio y no les vamos a dar chance a que efectivamente nos sigan oprimiendo. Entonces, mientras hacemos los procesos de revolución, mientras nos debatimos en las calles, mientras nos enfrentamos en la calle, también nos enfrentamos en todos los niveles, porque mientras preparamos la revolución, mientras preparamos la dictadura del proletariado, efectivamente nosotros también podemos ser gobierno y también podemos levantar las diferentes banderas de los pueblos del Ecuador, de las mujeres y de todas las organizaciones. Muchísimas gracias, Maite. Queremos nuevamente reiterar nuestro saludo a las compañeras y compañeros de las distintas organizaciones de nuestro país. Están presentes los compañeros de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, del Frente Popular en general, de la Unión Nacional de Educadores, de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, de Mujeres por el Cambio, de la Federación Unitaria Nacional del Seguro Social Campesino, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, de la Organización Nacional de Comerciantes, de Pequeños Comerciantes del Ecuador, y también organizaciones de cada una de las provincias. Están, como señalaba antes, participando hombres y mujeres, dirigentes, militantes, activistas de las distintas organizaciones sociales y también militantes y activistas de Unidad Popular y de otras fuerzas de izquierda que participaron en este proceso electoral en la Alianza Claro que se puede. Saludamos afectuosamente a los distintos partidos hermanos que se están haciendo presentes en el 27º Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Queremos también informarles a ustedes, a todos los presentes, para que tomen nota de las distintas mesas que se van a desarrollar el día de hoy. A continuación, a partir de las 7:30 de la noche, se va a demorar unos poquitos minutos para poder establecer algunas, adecuaciones de carácter técnico. Se va a realizar la segunda mesa que se va a moderar nuestro compañero Manuel Moya, presidente de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador. Participan el representante del Partido Comunista Marxista-Leninista de Venezuela, el compañero Fabián Ríos, el representante del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, nuestro compañero vocero nacional Patricio Aldaz, el representante de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, que es el compañero Pablo de la Vega, el representante del Partido Comunista Revolucionario de Chile, Gonzalo Oyola. Son los expositores que van a participar en la siguiente mesa a partir de las 19:30 de la noche. De igual manera, vamos a la tercera mesa que se va a realizar el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Va a moderar la compañera Dayana Basantes y participan el compañero Mauricio Mastrangelo de Reconstrucción Comunista de Uruguay,
De igual manera va a participar nuestro compañero Aquiles Castro, un saludo para Aquiles, del Partido Comunista del Trabajo, PCT, de República Dominicana. Participará también el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, presidente nacional, el compañero Neri Padilla, y la compañera Ana Bartolomé, en representación del MLPD de Alemania. De igual manera, tenemos la mesa número 4, que se va a realizar a partir de las 11 de mañana, del día de mañana sábado, que la va a moderar nuestro compañero Ramiro Vinuesa, en representación también de la Organización de Artistas Populares. Participan el catedrático doctor Donald Cucholeta de Canadá, el compañero Ricardo Naranjo, en representación de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, el compañero Alexandre Ferreira, del Partido Comunista Revolucionario de Brasil, el compañero Daniel Osorio, a nombre de la Corporación para la Investigación y la Educación Popular de Colombia, la compañera Milagros Lersundi, del Movimiento de Mujeres por la Liberación Social del Perú, bienvenida también nuestra compañera Milagros. La quinta mesa, que se va a realizar a las 14:20 del día de mañana, va a tener como moderadora nuestra compañera Rosana Palacios, a quien le damos una felicitación muy profunda. Ella acaba de ser electa como asambleísta a nombre de la Alianza Claro que se puede por la provincia de Cotopaxi. Vamos a tener una luchadora incansable, que ex presidenta de la UNE del Ecuador, de los maestros, también dirigente del Frente Popular, y vamos a tener una voz combativa en la Asamblea Nacional. Felicitaciones por este logro tan importante que hemos tenido. Va a participar también como expositores el compañero Eduardo Llanos, a nombre de la Unión de la Juventud Estudiantil del Perú, UJE del Perú. Va a participar el compañero Florentino Martínez, que nos está acompañando también ahora, en representación del Partido Comunista de México, marxista-leninista. Un abrazo, Florentino, bienvenido. A nombre de Estados Unidos, de las distintas organizaciones democráticas, antiimperialistas, el compañero George Ruental. A nombre de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, nuestro compañero presidente nacional, José Villavicencio. La sexta mesa se va a realizar a partir de las 4 de la tarde. Va a moderar nuestro compañero Johnny Tamayo, y participan el compañero Gilberto Díaz, en representación de los trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social de Puerto Rico, la compañera Isabel Vargas, en representación de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, los compañeros Robert Ismael y Marc Arthur Pils Aimé, del Reagrupamiento Socialista para una Nueva Iniciativa Nacional, FRACIN, Cuerpo del Pueblo de Haití, y el compañero Carlos Sosa, del Partido Comunista Revolucionario de Uruguay. Esta es, digamos, la lista de mesas que se van a realizar hasta el día de mañana, y reiteramos la invitación para que participen también en el acto de aniversario del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por estar participando en este 27º Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Vuelvo a señalar que